Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Continuamos el estudio del libro de Salmos. Realmente está siendo de gran bendición. Estoy leyendo los comentarios que ustedes están dejando allí cada semana. Son muchos comentarios, pero a través de cada uno de ellos puedo ver que estos estudios están siendo de gran bendición para sus vidas. Así que gracias siempre por dejar sus mensajes. Gracias siempre por los ánimos que también me dan para seguir adelante y siempre estoy orando por cada uno de ustedes. Recuerda que tenemos un grupo muy especial donde también ahí estamos compartiendo no solamente los links de los videos, sino también material que puede ayudarte a complementar el estudio. Esta semana que pasó hemos compartido allí 4 o 5 enlaces para aprender más acerca de la sabiduría a la luz de la Biblia. Así que si tú quieres tener más herramientas para tu estudio de la lección de escuela sabática, lo que tienes que hacer es ir al primer comentario de este video o también al código QR que está apareciendo en este lado de la pantalla para que allí tú puedas unirte a nuestra comunidad. Y en esta semana nosotros vamos a aprender un poco acerca de lo que es la cristología. Si bien es cierto, la lección de esta semana no se va a aplicar tanto a la vida diaria, vamos a aprender principalmente algunas figuras que ya Salmos nos coloca o nos enseña acerca del Mesías que vendría más adelante. Mejor dicho, en el libro de Salmos encontramos profecías mesiánicas, así que el estudio va a ser de gran bendición. Si por primera vez te has unido a este video, has llegado a este canal de YouTube, alguien te mandó un enlace o te topaste con este video de casualidad, yo soy el pastor Anthony Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista, trabajo en Nuevo Tiempo, Perú, y me da mucha alegría que puedas acompañarme. Si aún no te has suscrito al canal, yo te invito a que lo puedas hacer en este momento. Es muy fácil, solamente dale clic allí en el botón de suscribirse, activa la campanita y de esa manera estarás informado de todos los videos que estamos compartiendo aquí, ya que no solamente compartimos la escuela sabática, sino también estamos compartiendo predicaciones cada viernes. Así que, sin más, ya tienes tu lección en mano, seguramente, tu Biblia. Vamos a orar para pedir la presencia de Dios. Querido Señor y Padre, muchas gracias por tu gran amor. Gracias porque de una u otra manera tú diriges nuestra vida y siempre vamos a buscar que tu voluntad sea hecha en nosotros. Hoy vamos a continuar estudiando, explorando el libro de Salmos. Queremos conocerte más y conocerte mejor. Ayúdanos en el estudio de esta semana. Danos claridad de mente y sobre todo el deseo de amarte y continuar sirviéndote hasta que vengas por segunda vez. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título El pastor divino y abnegado. Vamos a ir a la Biblia, vamos a leer el primer salmo, que es uno de los salmos más conocidos, más famosos de la palabra de Dios, y es el Salmo 23. Vamos a leer el versículo número 1, que dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El primer retrato acerca del ministerio de Jesús es la de un pastor de ovejas. Y es interesante porque la figura de un pastor tiene varias implicancias y varias connotaciones. En primer lugar, hablar de Jesús como pastor es hablar de aquel que nos guía y que al mismo tiempo nos protege. Ahora, esto es tan importante cuando hablamos de la vida cristiana y sobre todo del camino que estamos caminando rumbo a la Canaán celestial. Porque imagínate transitar en esta vida sin la guía de Dios y sin la protección del Todopoderoso. Cuán importante es, queridos amigos, ver a Jesús como aquel que tiene el camino correcto para nosotros. Ver a Jesús como aquel que sabe por dónde deben ir nuestras pisadas. Es verdad, muchas veces nosotros nos hemos desviado del camino que Jesús nos trazó. Nos hemos ido por otros caminos que creíamos que eran los mejores, los más convenientes a nuestros ojos, pero que terminaron siendo fatales para cada uno de nosotros. Dios es un Dios que tiene el mejor camino para sus hijos y que aun cuando en el camino de Dios uno vaya encontrando pruebas, aun cuando andemos en el camino de Dios y encontremos luchas,
crisis, problemas, tentaciones, Jehová es nuestro protector. Por eso, para mí, el versículo 1 del Salmo 23, no solamente enseña que Dios es capaz de darnos todo, no solamente nos muestra que Jehová es el pastor y que si vivimos al lado de Él, nada malo nos va a faltar o nada bueno nos va a faltar en otras palabras. Porque alguien pensará y dirá, pero pastor, no me va a faltar alimento, no me va a faltar familia, no me va a faltar trabajo, no me va a faltar esto ni lo otro. Puede ser cierto, pero tal vez yo estoy hablando aquí para alguien que es fiel a Dios y que hasta el día de hoy busca un trabajo. Tal vez yo estoy hablando aquí para alguien que es fiel a Dios, que confía en Jehová como su pastor, que está caminando en el camino que Él te ha trazado, pero estás ahora afrontando una gran crisis en tu vida. Y tú te preguntas, pero ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo es que yo puedo pasar cosas malas o terribles si la palabra de Dios dice que nada me faltará cuando Jehová es mi pastor? Es que la respuesta es muy simple, mi amigo. Por cuanto Jehová es tu pastor, nada te faltará. Nada. Incluso las pruebas de la vida tampoco te van a faltar. Incluso la enfermedad tampoco te va a faltar, porque la enfermedad es parte de ese nada me faltará. Dentro del todo de la vida, no siempre las cosas son buenas. Pero aún, como dice el salmista David, aún cuando andemos en valle de sombra de muerte, porque vamos a andar en valle de sombra de muerte, porque nada nos va a faltar, ni siquiera el valle de sombra de muerte. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿qué dice la palabra de Dios? No hay que tener miedo. Allí radica la fuerza del cristiano, en tener la certeza que Jehová te guía, que Jehová te protege y sobre todo que Jehová va delante de ti. Yo te pregunto, si Jehová te guía, te protege y va delante de ti, ¿hay manera de tener miedo a caminar en esta vida? Yo creo que no. Pero no solamente es esto que David escribió, sino el mismo Jesús lo confirma y Jesús va mucho más allá. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículos 11, 14 y 15. La palabra de Dios dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dos cosas que Jesús añade, además de la guía, la protección y el hecho de que Él va delante de nosotros en este caminar. Hay dos cosas que Jesús añade y que debemos tomar en cuenta en el estudio de esta semana. Número uno, que Jehová conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen a Jehová. ¿Sabes cuándo pasa esto? Cuando estamos en comunión con Dios. Cuando vivimos en comunión con el Señor, conocemos quién es Dios. Entendemos los planes de Él, aun cuando humanamente nos parezcan fatales. Entendemos, confiamos, porque la confianza es fruto de andar con alguien, de conocer a alguien. Y con Jesús pasa exactamente lo mismo. Pero no solamente es confianza lo que Dios quiere de parte nuestra hacia Él, sino que además de eso, lo que el texto bíblico nos dice es que Él ama tanto a sus ovejas que es capaz de dar la vida por cada uno de nosotros. Imagínate. Y lo hizo. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero el primer retrato de Jesús en Salmos es Jesús como el pastor nuestro. Así que confía en Él, porque Él conforta tu alma. Él te guía por sendas de justicia por amor a su nombre. El día lunes de la lección llevaba por título El Mesías sufriente. Y así como Salmos 23 presenta a Jesús como el buen pastor y Jesús confirma en Juan que Él es capaz de dar la vida por sus ovejas, el Salmo 22
habla justamente de lo que implicó que Jesús dé la vida por sus ovejas. El Salmo 22 tiene diferentes aspectos del sufrimiento de Jesús antes de su muerte. Es interesante porque este Salmo 22 es un salmo profético y es un salmo mesiánico. Aquí en este salmo tú no vas a encontrar confesión de pecados, no vas a encontrar liberación de parte de Dios. Lo que vas a encontrar es dichos del profeta o del salmista David acerca del sufrimiento de Jesús. Y mientras vamos a ir leyendo el Salmo 22, vamos a ir comparando este Salmo 22 con Mateo capítulo 27. Vamos a empezar con el versículo número 1 del Salmo 22, que dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es interesante el versículo que hemos leído, porque son las mismas palabras que Jesús expresó allí en la cruz del Calvario. Pero antes de hacer esta comparación con los evangelios, hay dos cosas que llaman mi atención. Número uno, el hacer personal a Dios. Te voy a explicar. El salmista David dice, Dios mío. Es decir, aún en el momento más difícil de la vida de David, Dios seguía siendo su Dios personal. Y en el momento más difícil de tu vida, no puedes abandonar a Dios. No puedes huir de Dios. No debes hacerlo. Porque es en el momento más difícil de la vida que más necesitamos de Dios. Pero esto no es algo que sucede esporádicamente, mi amigo. Esto es resultado de una comunión permanente con Dios. Lo conoces tanto a Dios, amas tanto al Señor, que ese Dios que aparentemente es un Dios que está en el cielo, está también a tu lado y lo sientes a tu lado. Y en segundo lugar, no solamente es una vez, es dos veces. Dios mío, porque tanto el sufrimiento de David como el sufrimiento de Jesús era un sufrimiento muy fuerte. Y tal vez tú también estás clamando 1, 2, 3, 4 y 5 veces, Dios mío, y sientes que Dios te ha desamparado. Vamos a ver estas mismas palabras en la cruz del Calvario. Acompáñame al libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo número 27, versículo número 46. La palabra de Dios dice así: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez humanamente tú hoy te preguntas, ¿por qué Dios me abandonó si soy fiel a Él? ¿Por qué Dios está ausente de mi vida, está en silencio en mi vida, si aparentemente yo soy fiel a Él? Mira, si tú no entiendes el por qué, y yo aquí no pretendo darte una respuesta del por qué, imagínate a Jesús por un momento sin entender por qué aparentemente el Padre se había separado de Él. Por eso, cada vez que tú te sientes solo en esta vida, cada vez que tú sientes que tu oración no es escuchada por Dios, cada vez que tú sientes que tu clamor parece que pasa por alto y que tu oración en el momento que necesita una respuesta no encuentras esa respuesta de parte de Dios, piensa en que Jesús también vivió lo mismo. Jesús le pidió al Padre si era posible que aquello pasara por alto y el Padre le dijo que no. Y Jesús en la cruz, cuando más necesitaba del Padre, se sintió solo. ¿Te das cuenta? Jesús entiende tu dolor. Jesús entiende tu sufrimiento porque Él también sufrió en este mundo. Otro texto. Mateo capítulo 27, versículo número 43 dice así: Confío en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Estas palabras eran de aquellos burladores, aquellos fariseos que estaban presentes, aquellos que anhelaban con ver a Jesús en la cruz. Ellos decían,
pues si confió en Dios, pues que Dios lo libre. ¿Acaso no es él que anda diciendo que es hijo de Dios? Es interesante, porque esta expresión que acabamos de leer también está en el Salmo 22. ¿Qué te parece si leemos el versículo número 8? Dice así: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Este Salmo 22 tiene diferentes expresiones que David no solamente escribió pensando en el sufrimiento de él, sino principalmente en el sufrimiento de Jesús, como es el Salmo 22 en el versículo número 18, que dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero sabes una cosa, ese Mesías sufriente, ese cordero que fue llevado al matadero, como lo dice Isaías en el capítulo 53, que también es una profecía mesiánica, ese Jesús que sufrió y que aparentemente nadie en ese momento confiaba más en él, fue aquel que se convirtió en la fuente de la salvación para cada uno de nosotros. Sabes, si tú buscas un motivo para ser fiel a Dios, Jesús no te ha dado uno, te ha dado millones de motivos. Pero el principal es que Él amó tanto a sus ovejas, te amó tanto a ti, me amó tanto a mí, que fue capaz de dar su vida por nosotros. No merecía morir. Quien tal vez merecía morir eras tú, era yo. Quienes pecamos fuimos nosotros. Pero su amor por nosotros fue tan grande que Él dio su vida para que nosotros podamos tener esperanza. Él murió nuestra muerte para que nosotros tengamos vida en Cristo Jesús. Que ese sea el mejor motivo para que tú seas fiel a Dios de aquí en adelante. El día martes de la lección lleva por título Siempre fiel a su pacto. Y es así porque Jesús no es solamente el buen pastor, Jesús no solamente fue el Mesías sufriente, sino que Jesús es fiel al pacto. Y específicamente en el día martes vamos a estudiar acerca del pacto davídico. ¿Cuál es el pacto davídico? Vamos a comprender un poquito la teoría primero de este pacto. Vamos a leer el Salmo 89, versículo 3 y 4, que dice así: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo y le dije: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Por lo tanto, como dice la lección, el pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. Dos cosas: sostener el linaje de David y al mismo tiempo dar prosperidad al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? En primer lugar, que Jesús viene del linaje ¿de quién? Del linaje de David. Y en segundo lugar, es que a pesar de que el pueblo era infiel al pacto, a pesar de que el pueblo de Israel comúnmente y constantemente volvían a la vida egipcia, volvían al pecado y llegaba al punto en el que Dios no encontraba ni un solo hombre justo en todo Israel, Dios seguía siendo fiel a su pacto. Estos detalles son bastante importantes comprender ahora, porque más adelante, el versículo número 27 del Salmo 89 dice así: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios colocó a David como un rey importante. De hecho, lo coloca como el primogénito. Y tal vez alguien se preguntará y dirá: pero pastor, David no fue el primer hijo de Isaí. De hecho, fue el último hijo. Es verdad. Pero es primogénito, ¿sabes por qué? Porque a través de él y a partir de él es que podemos contar los reyes de Israel hasta el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Con David empieza el linaje hacia Cristo Jesús, nuestro supremo Rey. Es por eso que Dios lo llama como primogénito, no porque haya nacido en primer lugar, sino que a partir de él se empieza a contar los reyes hasta Cristo Jesús.
Pero no es solamente eso, sino que incluso cuando nosotros leemos el libro de Colosenses en el capítulo número 1, versículo número 16 en adelante, mira qué dice acerca de Jesús como Rey. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Interesante, porque Dios llama a David primogénito en la sucesión de reyes, pero llama a Jesús como el primogénito de la resurrección. Y no solamente eso, sino que al ser el primogénito, Él no es solamente nuestro rey, Él no es solamente fiel al pacto, sino que además de eso, Él es capaz de dar su vida por las ovejas. Por eso el texto bíblico dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren ustedes cómo el Jesús como buen pastor, el Jesús como Mesías sufriente y el Jesús como fiel al pacto se relaciona. Todo está relacionado. Es verdad, la lección de esta semana es un poquito más teológica, como se habrán dado cuenta, pero cuán importante es confiar en la veracidad de la Biblia. La veracidad de Salmos y cómo el Nuevo Testamento confirma lo que en Salmos se había escrito y que hoy estamos leyendo. Por eso no podemos dudar de la palabra de Dios, más aún si se trata del plan de salvación en favor de la humanidad. El día miércoles de la lección lleva por título Rey eterno de poder incomparable. Vamos a ver ahora en el día miércoles el retrato de Jesús como rey. Pero hasta aquí hemos visto que todas las partes están conectadas. Rey, o mejor dicho, Jesús como pastor, ese pastor que entrega su vida, por eso es el Mesías sufriente, pero al ser el Mesías sufriente, Él es también el Dios del pacto, alguien que es fiel a su pacto. Pero cuando Él muere, tenemos la bendición de que Jesús no solo murió, sino de que Jesús también resucitó. Y el Salmo 2 es justamente el salmo donde hace referencia a la resurrección de Cristo. Imagínate, miles de años atrás, ya el libro de Salmos profetizaba que Jesús no solamente moriría, sino también que Jesús resucitaría. Vamos a leer un poco de esto para entender qué está ocurriendo y cuál es el contexto en Salmo 2. El versículo número 1, 2 y 3 dice lo siguiente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Llama la atención en estos versículos que hemos leído, en primer lugar, la violencia, la rebeldía y el desenfreno humano. Prácticamente vemos el mundo en caos. Lo presenta, el salmista presenta al mundo como si el mundo estuviera contra Dios. El mundo estuviera rebelándose contra Dios a tal punto de querer conspirar contra Jehová. Y es interesante porque el texto dice no solamente conspirar contra Jehová, sino también contra ¿quién? Contra su ungido. Pregunto yo, ¿quién es el ungido de Jehová? La palabra ungido que aparece en el idioma hebreo, ¿sabes cuál es? Es la palabra Mesías, donde viene la palabra Mesías. Y si hablamos del Mesías, hablamos del ungido. ¿Y quién es el ungido y Mesías? Es Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es el deseo rebelde de Satanás a través de sus instrumentos humanos de querer acabar y conspirar contra Dios y contra su Hijo. Pero miren cómo responde Jehová. El versículo 4 dice lo siguiente. El que mora en los cielos se reirá
el Señor se burlará de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios dirige el universo. Dios como rey rige este mundo. Nada sucede sin que Dios lo apruebe. Ni siquiera lo que pasa en tu vida sucede de casualidad. Puede que Dios no lo haya colocado de manera directa, pero tal vez sí Dios lo ha permitido. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Que debes depositar tu confianza entera en Dios. Nunca te va a defraudar. Yo te pregunto, ¿Jesús perdió alguna batalla contra el diablo? Ni siquiera cuando fue al monte de la tentación perdió alguna batalla contra Satanás. Ni en el momento más débil físicamente Jesús perdió una batalla contra el diablo. Ni cuando estaba colgado en la cruz Jesús perdió batalla contra el diablo. ¿Por qué crees que Jesús va a perder la batalla de tu vida? Necesitas confiar en Él, en tu Rey, en tu Mesías. Y te doy otro motivo más por el que debes confiar en Dios, pues leamos juntos el versículo número 7, que dice así: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dos cosas para resaltar. Vamos de la más difícil a la más fácil. La más difícil es que muchos al leer este versículo piensan que Jesús fue engendrado por Dios. Y claramente no es así. Es tan solo una figura humana para entender la relación de padre e hijo. Es más, cuando tú lees Deseado de todas las gentes, en la página 489, Elena de White nos dice que en Cristo hay vida original. Era tan solo una manera de querer mostrar a la humanidad, justamente en un lenguaje humano, el amor del Padre por un hijo. Pero además de eso, ¿en qué contexto se dan estas palabras? Porque quien habla aquí es Jesús mismo diciendo, pues Jehová me ha dicho, yo voy a decir el decreto, yo voy a publicarlo, yo voy a decir lo que Jehová me ha dicho. Y lo que Jehová me ha dicho es que soy hijo de Él. ¿En qué contexto se dan estas palabras? Para entender, vamos a Hechos, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 30 al 33, que dice lo siguiente: Pero Dios lo levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí hay otra profecía mesiánica. Ya el Salmo 2 profetizaba a Jesús resucitado. Mira cuántos motivos tienes para confiar en Dios. Número 1, porque Jehová es tu pastor. Número 2, porque Él es el Mesías sufriente quien dio la vida por ti. Número 3, porque Él es fiel al pacto aun cuando tú y yo somos infieles. Y número 4, porque como Rey de Reyes, Él resucitó de los muertos. Y si quieres un quinto motivo, pues quédate al final del video, que vamos a la última parte de la lección. El día jueves de la lección lleva por título Sacerdote Eterno según la orden de Melquisedec. Este es un tema bastante importante para poder comprenderlo. Vamos primero a leer el Salmo 110. Y vamos a leer juntos los versículos 4 al 7, que dice así: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Como ven, este es un salmo no solamente de un rey, sino de un rey que hace juicio y por ende un rey que hace justicia. La pregunta es, ¿qué tiene que ver un rey y un juez al mismo tiempo?
Para entender eso, tenemos que justamente entender quién era Melquisedec, qué representaba en la Biblia. ¿Qué te parece si leemos Génesis capítulo 14? Porque allí nosotros vamos a encontrar la primera referencia acerca de Melquisedec. Así que leamos Génesis 14, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este versículo hay muchas verdades importantes. La primera es que el diezmo no se instaura ni siquiera en el pueblo de Israel. Se instaura antes. Ya Abraham entregaba diezmos. Segunda cosa, aquí vemos un sacerdocio. Interesante que el sacerdocio más conocido de la Biblia es el sacerdocio arónico, hablando de Aarón. Pero el sacerdocio de Aarón no fue el primer sacerdocio. Hubo un sacerdocio antes de Aarón. ¿Y era el sacerdocio de quién? De Melquisedec. El texto que hemos leído dice que él era rey de Salem y era, ¿qué más? Sacerdote de Dios Altísimo. Interesante, porque Melquisedec era tan importante que mismo Abraham, que era el padre de la fe, le entregaba los diezmos a Melquisedec. Qué interesante figura. ¿Quién es Melquisedec? ¿Y qué relación tiene con el libro de Salmos? Aquí hay una cosa que tú puedes tomar nota y que puede ayudarte a comprender más. Es que él era rey de Salem. Salem es una palabra hebrea que también puede significar shalom. Shalom es paz. Pero es interesante que él era rey de Salem. Por lo tanto, él era rey de la ciudad de paz. Y la ciudad de paz era Jerusalén. Por eso es el rey de Salem. Por lo tanto, la figura de este sacerdote, Melquisedec, es muy trascendental. Ahora, ¿será que hay otro pasaje en la Biblia para entender un poquito más quién era Melquisedec? ¿Qué significa su nombre? ¿Qué otros puntos de interés podríamos aprender de él? Pues vamos al libro de Hebreos y vamos a leer los siguientes versículos. Acompáñame, Hebreos capítulo 7, y vamos a leer el versículo número 1, 2 y 3, que dice así: Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él, asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo. Y Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Qué interesante. Aquí hay más información acerca de este rey y sacerdote. Primero es que él es rey de justicia. Y tú recuerdas que en el libro de Salmos, que acabamos de leer en el capítulo 110, en el Salmo 110, vemos a un rey que hace ¿qué? Hace justicia. Este Melquisedec, queridos amigos, ¿saben ustedes a quién representa? Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 491, dice así: Fue Cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo habló a través de todas las generaciones del pasado. Cristo guió a su pueblo y fue la luz del mundo. Mejor dicho, este Melquisedec era una representación del rey y sacerdote Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia nos dice en el versículo número 26 del mismo capítulo 7 de Hebreos:
Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios propios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que si bien es cierto, el sacerdocio arónico cumplía su función por un tiempo, el sacerdocio de Melquisedec, que era una figura del Cristo como sumo sacerdote eterno, era él quien realmente nos convenía. Porque Jesús es santo, porque Jesús es inocente, porque Jesús es sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que en los cielos. Es tan conveniente, en el buen sentido de la palabra, Cristo como sacerdote, que no hay necesidad de que Él ofrezca primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. No, ¿por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto por ti y por mí. Porque su sacrificio era necesario solo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué Jesús se ofreció a sí mismo? Porque Él es el buen pastor. ¿Te das cuenta? Como la lección de esta semana, aunque tal vez con muchos pasajes más, creo que de las lecciones que más hemos leído textos bíblicos en esta semana, con tantos pasajes hemos podido entender que el Jesús como pastor, el Mesías sufriente, el Jesús que es fiel al pacto, el Jesús como rey y Jesús como sacerdote, es todo lo que tú y yo necesitamos. Y ya Salmos lo había predicho así. Por eso, confía en la palabra de Dios. Confía en las promesas, en las profecías que están escritas. Confía en que Jesús es todo lo que tú necesitas en la vida. En Él puedes obtener el perdón de tus pecados y la salvación, porque Él amó tanto al mundo que dio la vida para que tú y yo podamos tener vida eterna. De todo corazón, espero que la lección de esta semana te haya gustado. Esta semana fue una lección bastante teológica. He tratado de resumirlo y de hacerlo sencillo y espero que hayas comprendido. ¿Sabes? Aquí en este video, abajo, tú vas a encontrar un botón para suscribirte y al lado derecho de la pantalla vas a encontrar 2 videos más que también pueden ayudarte en tu crecimiento espiritual. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con otras personas. Que Dios te bendiga. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.